Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alfredo Cuasi Elegante y la de mi compañero es Gabriel Hernández Rojas y les damos la bienvenida a esta presentación. El objetivo principal es analizar y comparar el desempeño económico de dos países muy distintos en cultura, ubicación y contexto histórico, que vendría siendo el país de México y Corea del Sur. Vamos a enfocarnos en tres variables macroeconómicas clave: el Producto Interno Bruto, el desempleo y la inflación. Estas tres variables son como un termómetro que nos indica si una economía está saludable en crecimiento o estancada o en crisis. Esta comprensión pues abarcará el periodo del año de 2000 al 2023, los cuales nos permitirá cómo ha evolucionado ambos países a lo largo de más de 2 décadas, especialmente frente a crisis globales como la de 2008 y la pandemia de 2020. Bueno, antes de adentrarnos en el análisis específico de las variables macroeconómicas, es fundamental comprender los contextos generales de cada país. México está ubicado en América del Norte, tiene una extensión territorial de casi 2 millones de kilómetros cuadrados, lo que lo convierte en uno de los países más grandes de Latinoamérica. En contraste con Corea del Sur, situada en Asia Oriental, es considerada más pequeña, con un poco más de 100 mil kilómetros cuadrados. Esta diferencia hasta de tamaño se ve directamente en sus recursos naturales, distribución poblacional y estructura productiva, ya que pues la población de México tiene alrededor de 125 millones de habitantes, mientras que Corea del Sur tiene aproximadamente 52 millones de habitantes. Esto se refleja en la PEA, población económicamente activa, ya que la de México cuenta con más de 60 millones de personas activas, mientras que Corea del Sur cuenta con 28 millones de personas. Ambas naciones cuentan con economías mixtas, lo que significa que combinan sectores públicos y privados en sus estructuras económicas y son repúblicas democráticas. También hay que recordar la moneda, ya que México cuenta con el peso mexicano, mientras que Corea del Sur maneja el won surcoreano. Estas monedas no solamente son distintas en valor frente al dólar, sino que también en estabilidad y confianza, ya que pues ambos pueden tener más inversiones a futuro. En los idiomas, pues en México se habla el español y en Corea se habla el coreano. En el año 2023, el PIB de México fue aproximadamente 1.789 billones de dólares, ubicándolo en la cuarta posición a nivel mundial, mientras que Corea del Sur, por su parte, tuvo un PIB de 1.713 millones de dólares, situándolo en el puesto 13. Aunque sus ingresos son similares, la diferencia de contexto y estructura económica que los llevó a alcanzar ese PIB se enmarca por distintas razones de su desarrollo. Finalmente, las tasas de desempleo en ambos países también fue pues, muy importante, ya que en 2023 tuvieron una baja del 2.81% en México y en 2.64% en Corea del Sur, lo que en apariencia sugiere una situación laboral positiva. Sin embargo, más adelante veremos cómo factores como la informabilidad o la competitividad matizan esta cifra. Ahora vamos a analizar el PIB y bueno, pues como podemos ver, tenemos en la primera gráfica el PIB total del 2000 al 2023 en billones y bueno, en ambos países que representa el valor monetario, el PIB total, de todos los bienes y servicios producidos en un año. En el año 2000, México tenía un PIB de alrededor de 700.000 millones de dólares, superior al de Corea del Sur, que era aproximadamente de 565.000 millones. Durante la década del 2000, ambos países crecieron, pero Corea del Sur lo hizo de forma más acelerada y estable. Gracias a su fuerte apuesta por la industria tecnológica, la educación y la inversión. En cambio, México mostró un crecimiento más lento, afectando por su dependencia del petróleo, del comercio con Estados Unidos y su desigualdad estructural. Asimismo, en 2010, Corea del Sur alcanzó el billón de dólares en PIB, mientras que México, pues,
seguía apenas por encima de esa marca. Durante la pandemia de 2020, ambos países sufrieron caídas. México tuvo una contracción más severa, mientras que Corea logró una rápida recuperación. En 2023, el PIB de México fue de 1.789 billones de dólares y el de Corea del Sur 1.713 billones. Aunque las cifras se ven similares, hay diferencias profundas cuando se ajusta por su población. Bueno, en la siguiente gráfica vemos lo que es la tasa de crecimiento del PIB. Entre 2000 y 2008, Corea del Sur mostró un crecimiento más constante, con tasas cercanas al 5% anual, mientras que México alcanzaba el 1.5% y el 4%, mostrando más vulnerabilidad. Durante la crisis financiera global de 2008, ambas economías se contrajeron, pero México cayó más fuerte en 2009, con un menos 5.3%, mientras que Corea del Sur solo cayó menos 0.7%. Corea se recuperó rápido con un repunte del 6.5% en 2010 y México también creció, pero con un ritmo menor. En la pandemia de 2020, México registró una fuerte caída del menos 8.2%, mientras que Corea del Sur volvió a mostrar su resiliencia con una contracción del menos 0.7%. En 2021 y 2022, Corea tuvo una recuperación controlada, mientras que México creció más rápido en 2021, pero volvió a desacelerarse después. Esta diferencia de ritmos refleja mayor estabilidad y diversificación de la economía, comparada con una economía mexicana más dependiente de los factores externos. Finalmente analizaremos el PIB per cápita, que representa el ingreso promedio por habitantes en un país. En el año 2000, el PIB per cápita de Corea del Sur era aproximadamente de 11.000 dólares, mientras que el de México rondaba los 6.000 dólares. A lo largo de las 2 décadas siguientes, Corea del Sur logró duplicar e incluso triplicar esta cifra gracias al crecimiento que su economía y el control poblacional le permitió, en contraste con México, que creció más lentamente y con mayores brechas sociales. Para el año 2023, el PIB per cápita de Corea del Sur alcanzó los 33.000 dólares, mientras que en México está en torno a los 14.000 dólares. Esta diferencia muestra que aunque el PIB total de ambos países es similar, el ingreso que toca a cada ciudadano surcoreano es mucho mayor y el PIB per cápita es un buen reflejo del nivel de vida promedio y en este sentido, pues Corea del Sur ha logrado posicionarse como una economía desarrollada, mientras que México sigue pues en pro de la categoría de economía emergente. Bueno, pasando al análisis del desempleo, en el año 2000 México presentaba una tasa de desempleo baja, alrededor de 2.2%, pero esto no reflejaba totalmente la realidad, ya que el mercado informal ya era muy grande. En los años posteriores la tasa se mantuvo entre el 2 y 4%, pero con problemas estructurales como empleo precario, baja productividad y subempleo. En cambio, Corea del Sur, podemos ver que también mostraba tasas bajas de desempleo, generalmente entre 3 y 4%, pero con un mercado laboral mucho más formalizado, enfocado en industrias tecnológicas, servicios financieros e innovación. Durante la crisis de 2008, ambas naciones tuvieron un aumento leve en el desempleo. México subió hasta casi 8%, 6%, perdón, mientras que Corea solo usó el 4%. En 2020, por la pandemia, México alcanzó 4.7%, mientras que Corea del Sur llegó a 4.5%. Lo que aparece, los ambos sufrieron pues pérdidas, ya que México tuvo un poco más, pero en 2023 México reportó un 2.81% y Corea del Sur un 2.64%. Las cifras son bajas para, como vemos más adelante, en México no reflejan totalmente la calidad del empleo, ni mucho menos la informalidad. Así que, pues, los números parecen muy similares, la estructura y la estabilidad del empleo son muy distintas entre ambos países. Ahora vamos con el análisis de la inflación y bueno, pues pasamos que indica el aumento generalizado de los precios y una inflación moderada es normal, pero si se descontrola puede afectar el poder adquisitivo y la economía. En el año 2000 México tenía una inflación alta, aproximadamente el 9%.
Como secuela de la crisis económica de los años 90, Corea del Sur, por su parte, tenía una inflación controlada de alrededor del 2,3%. En los siguientes años, México logró estabilizar su inflación gracias a políticas del Banco de México y durante los años 2010 a 2015 mantuvo un rango del 3 al 4%. Y Corea, pues también mantuvo una inflación baja, normalmente por debajo del 2,5%. Y en 2017 México vivió un repunte inflacionario que lo llevó a una tasa del 6,7%, mientras que Corea se mantuvo estable. En 2020 la pandemia redujo temporalmente la inflación en ambos países, pero en 2021 y 2022 el mundo enfrentó una crisis inflacionaria global por distribuciones en las cadenas de suministro. En 2022, México tuvo una inflación del 7,8%, mientras que Corea del Sur alcanzó un 5,1%, sus niveles más altos en décadas. Ya en 2023 logró bajarla al 5,53% y Corea del Sur al 3,60%, lo cual muestra que Corea ha sido más eficaz en contener el alza de precios y esto nos indica que Corea del Sur tiene mecanismos más eficientes de control de precios y una economía más resistente a choques externos. Bueno, ahora hablaremos sobre los problemas sociales, políticos y económicos que enfrenta cada país y cómo los batalla día a día. Empezando con México, uno de los principales desafíos sociales es la desigualdad económica. A pesar de tener un PIB muy alto, hay una gran diferencia entre las zonas urbanas y rurales. Entre las clases sociales, más del 40% de la población vive en pobreza extrema. Esto lo podemos reflejarse en el acceso a los servicios, educación y salud. Además, la inseguridad y la violencia relacionada con el crimen organizado afectan tanto la calidad de vida como la inversión extranjera. En ámbito económico, más del 55% de la población ocupada trabajaba en el sector informal, sin acceso a las prestaciones ni seguridad social. Esto limita a la recaudación fiscal y reduce el impacto de las políticas públicas. Asimismo, México también depende fuertemente del comercio con Estados Unidos y de las exportaciones petroleras, lo cual lo hace vulnerable a crisis externas. En área de política, los problemas y de corrupción y de falta de confianza en las instituciones son persistentes en México, ya que pues se hace el mal manejo de recursos y poca rendición cuentas afectan la gobernabilidad. Ahora sí, miramos a Corea del Sur, nos encontraremos con otro tipo de desafíos. A nivel social, uno de los más grandes es el envejecimiento poblacional, ya que la tasa de natalidad es de las más bajas del mundo, lo que implica que en las próximas décadas habrá muchos más adultos mayores que jóvenes económicamente activos. También existe una presión social y académica muy fuerte, especialmente entre los jóvenes, lo cual ha generado tasas elevadas de ansiedad, estrés e incluso suicidio. Económicamente, Corea del Sur enfrenta un elevado costo de vida, sobre todo en las ciudades como Seúl, lo cual genera dificultades para los jóvenes que quieren independizarse o formar una familia. Aunque su economía es muy tecnológica y exportadora, también son altamente dependientes de mercados internacionales, especialmente China y Estados Unidos. Bueno, y para concluir, pues podemos decir que Corea del Sur ha logrado un desarrollo económico más estable, con crecimiento sostenido, baja inflación y un desempleo controlado. Su estrategia basada en tecnología, educación y exportaciones ha dado muchos resultados, mientras que México tiene un gran potencial por su tamaño, recursos naturales y población. Todavía enfrenta muchos obstáculos estructurales que frenan su desarrollo. Esta comparación nos deja una lección muy clara. No basta con crecer, hay que hacerlo de forma equilibrada, estable y con políticas que beneficien a toda la población. Aquí también les quiero enseñar que nuestras fuentes bibliográficas como Banco Mundial, el Instituto Nacional de Estadística, otra página que se llama Macrotrends y otra que es de Statistics Corea. Y bueno, pues esto vendría siendo todo por nuestra presentación. Gracias.